y vamos a orar por la palabra de esta mañana, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Padre, te damos gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz. Hoy la traes a nuestras vidas, la sirves, Señor, como ese pan espiritual. Dios, permítenos entenderla y permítenos también ponerla por obra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, pues hoy estamos cerrando nuestra serie del libro de Nehemías. ¿A cuántos les bendijo el libro de Nehemías? ¿Sí? ¿Sí lo estuvieron leyendo en casa mientras estábamos estudiándolo los domingos? ¿Sí? Bueno, Nehemías, amados, realmente trajo mucha bendición a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hemos comprendido que así como Nehemías construyó esos muros físicos en Jerusalén, lo reconstruyó, así tenemos a un Jesús, a un Cristo Jesús que ha reconstruido nuestras vidas espirituales. Él ha venido a mostrarnos su amor, el camino, su gracia para avanzar, para ser transformados, para ser libres en muchas áreas. Así que aprendimos que realmente a la luz de la palabra el Señor nos ha llamado a ser parte de su pueblo, ¿verdad? Y Él nos ama como su pueblo y tenemos promesas como su pueblo. Hoy en esta mañana yo quiero hablarte la parte 8, la parte final de este libro, y yo he llamado esta predicación Encomienda tu camino al Señor. Encomienda tu camino al Señor. Yo quiero decirte, iglesia, que Dios espera que su pueblo esté siempre en un proceso de transformación. Eso es lo que Dios quiere. Dios te ama tanto que te acepta tal y como tú eres, pero como te ama tanto, Él no te deja igual. Cuando tú buscas a Jesús y cuando tú estás buscando la presencia de Dios, tú estás metiéndote a la palabra de Dios, el resultado siempre es una transformación. Y es el deseo de Dios, que su pueblo, su iglesia, esté constantemente transformándose con la ayuda de Él, con su gracia. Ahora, yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿eres por lo general una persona conformista o eres una persona transformadora? ¿A qué me refiero con esto? Un conformista actúa de acuerdo con los estándares, con las actitudes y las prácticas existentes. Un transformador procura mejorar los estándares, las actitudes y las prácticas existentes. Un transformador procura comenzar de nuevo, hacer un cambio completo de adentro hacia afuera, que resulta en una nueva vida. ¿De cuáles eres tú, iglesia? ¿Un conformista o un transformador? Con nuevos estándares, con nuevas actitudes y prácticas. Y cuando tú deseas esto y buscas que Dios haga esto, Dios se encarga de la transformación. Dios es el que transforma. Y sabes, Dios le dio su ley, sus mandamientos al pueblo de Israel para que su pueblo mostrara un estilo de vida particular, diferente y consagrado a Dios. Y por lo tanto iba a contar con su bendición. Ahora, necesitamos realmente, amados, un cambio interno, porque esos mandamientos, amados, no nos transforman. Lo que nos transforma es el poder de Dios. La ley nos lleva a la necesidad de Cristo Jesús, quien ha cumplido los 10 mandamientos en sus propias fuerzas, quien ha honrado a su padre y a su madre siempre durante toda su vida. Ningún ser humano. Entonces los 10 mandamientos no nos transforman, pero nos llevan a la necesidad de que Dios toque nuestras vidas, para poder ahora sí alinearnos a la voluntad de Dios y ser gente totalmente transformada por la palabra de Dios. Necesitamos un cambio interno, necesitamos ser transformados.
Y es por eso que la ley de Dios nos lleva a Jesucristo. Acompáñame a Gálatas capítulo 3, verso 22. Dice: pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. ¿Quiénes? Todos. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Entonces, al creer en Jesucristo tenemos una promesa de ser verdaderamente libres. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Y nos protegió hasta que se nos declara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, hoy en Cristo contamos con esta promesa de libertad que nos capacita, que nos llena de poder y de dominio propio para obedecer a Dios. La ley no nos otorgaba esto. Es la fe en Jesucristo la que nos da el poder de decidir entre el bien y el mal, inclinándonos a honrar a Dios, obedeciendo su palabra. Estamos en la gracia. Estamos bajo la gracia de Dios, llenos del Espíritu Santo, y somos llamados a guardar los mandamientos de Dios. A guardar los mandamientos de Dios. Solo a través de la fe en Cristo podemos ser un pueblo transformado que crece en semejanza a Él en su carácter, a Dios en su carácter, a Cristo Jesús en su carácter. Por eso dice la palabra en 2 Corintios 5:17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La Reina Valera dice: somos hechos nuevas criaturas. La vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por la nueva vida que Dios nos ha dado? Amén. Ahora, amados, Nehemías, en el capítulo 8, vimos el domingo pasado que se arrepienten delante de Dios, viene una visitación de Dios, viene un gozo al pueblo. En el capítulo 9 continúa esta consagración. Incluso también en el capítulo 10 y en el 11 y en el 12 vienen algunos datos que no están en orden cronológico de cuando Nehemías llamó al pueblo a habitar Jerusalén. Y en el 11 y 12 vienen registros de los levitas, de los sacerdotes que iban a habitar en Jerusalén. Y en el último capítulo, en el capítulo 13, viene la segunda etapa de servicio de Nehemías a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Nehemías había cumplido su palabra y había regresado con el rey Artajerjes a tomar otra vez su posición de copero del rey, y nuevamente pide permiso para supervisar la obra y se devuelve a servir a Jerusalén en el capítulo 13. Ahora, quiero que pongamos nuestra atención en el capítulo 10, verso 28. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios estaba comprometiendo con Dios. Ellos estaban encomendando su vida, su camino a Dios. Ellos habían pasado por una visitación de parte de Dios, de gozo, de restitución, de bendición, pero estaban haciendo un compromiso, amados, delante de Dios. Ellos estaban diciendo: Señor, mis días, los días de mi familia, los días de mi pueblo son tuyos. Queremos vivir en compromiso contigo. Y mira lo que dice Nehemías, capítulo 10, verso 28. Vamos a leer. Dice: luego el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían separado de la gente pagana de esta tierra para obedecer la ley de Dios, junto con sus mujeres, hijos, hijas y todos los que tenían edad suficiente para entender, se unió a sus jefes y se comprometió mediante juramento
Juraron que caería una maldición sobre ellos mismos si dejaban de obedecer la ley de Dios dada por medio de su siervo Moisés. Prometieron solemnemente seguir al pie de la letra todos los mandatos, las ordenanzas, los decretos del Señor, nuestro Señor. Nos comprometemos a no permitir que nuestras hijas se casen con los habitantes paganos de la tierra, ni a permitir que nuestros hijos se casen con sus hijas. También prometemos no comprar mercadería ni grano que la gente de esta tierra traiga para vender en el día de descanso o en cualquier otro día sagrado. Cada séptimo año dejaremos que nuestras tierras descansen y perdonaremos toda deuda. Además, nos comprometemos a obedecer el mandato de pagar el impuesto anual del templo de 4 gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios. Este monto servirá para el pan de la presencia, las ofrendas regulares de grano y las ofrendas quemadas, las ofrendas de los días de descanso, las celebraciones de la luna nueva y los festivales anuales, las ofrendas sagradas y las ofrendas para hacer expiación por el pecado de Israel. Servirá para proporcionar todo lo necesario para el trabajo del templo de nuestro Dios. Hicimos sorteos sagrados para determinar cuando en tiempos regulares cada año las familias de los sacerdotes, los levitas y la gente común deberán llevar leña al templo de Dios para ser quemada en el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley. Nos comprometemos. Fíjese bien lo que están diciendo. Nos comprometemos a llevar cada año al templo del Señor la primera parte de toda cosecha, producto de la tierra o de nuestros árboles frutales. Aceptamos entregar a Dios nuestros primeros hijos varones y las primeras crías de todo nuestro ganado y de nuestros rebaños, como lo establece la ley. Los presentaremos a los sacerdotes que ejercen el ministerio en el templo de nuestro Dios. Almacenaremos los productos agrícolas en los depósitos del templo de nuestro Dios. Llevaremos lo mejor de nuestra harina y otras ofrendas de grano, lo mejor de nuestra fruta, lo mejor de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite de oliva. Y además prometemos llevar a los levitas una 10ª parte de todo lo que nuestra tierra produzca, porque son los levitas quienes recogen los diezmos en todas nuestras poblaciones rurales. Un sacerdote descendiente de Aarón estará con los levitas cuando reciban esos diezmos. Una 10ª parte de todos los diezmos que se reúnan será entregada por los levitas al templo de nuestro Dios para ser colocado en los depósitos. El pueblo y los levitas tienen que trasladar estas ofrendas de grano, de vino nuevo y de aceite de oliva a los depósitos y colocarlas en recipientes sagrados cerca de los sacerdotes de turno, los porteros y los cantores. Fíjese cómo termina. Todos, diga conmigo, todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Y yo quiero invitarte que todos estos versos, son como 11 versos, tú puedas subrayar en tu casa o ahorita durante la plática cómo el pueblo expresa su compromiso de obedecer la palabra de Dios en diferentes áreas, en las finanzas, en la adoración, en el apoyo al ministerio, en el matrimonio, en el trabajo y en la crianza de los hijos. Tú puedes identificar el compromiso del pueblo de Dios. Y yo sé que leí mucho, pero yo quería destacar este principio: compromiso. Yo quiero destacar en esta mañana el compromiso del pueblo de Dios cuando el Señor les concedió muros reedificados, poder estar protegidos de sus enemigos. Cuando el Señor les concedió visitación, provisión, no solamente material, sino espiritual. Hubo gozo, vimos el domingo pasado. El gozo del Señor es nuestra fuerza, la bendición. Entonces el pueblo comprende que necesitaban un compromiso con Dios. Incluso hasta firman un documento. Tú puedes leer con atención y firman un documento porque un compromiso, iglesia, nunca se nos va a olvidar esto. Un compromiso hecho con Dios siempre, iglesia, te va a bendecir. El compromiso con Dios. Tú y yo tenemos que crecer como seguidores de Cristo, que tenemos un compromiso con Dios.
Tenemos un compromiso con nuestro Señor que nos salvó, que nos amó, que está trabajando con nosotros, que nos está transformando a su imagen y a su semejanza cada vez más por la obra de Cristo en nuestras vidas. No por guardar la ley, sino por la fe en Cristo, que nos permite obedecer a Dios. Por la fe en Cristo, que el Espíritu Santo nos permite tener este compromiso con Dios. Compromiso con Dios. Ahora, y ellos entendieron el compromiso que estaban haciendo con Dios. Comprendieron las implicaciones prácticas del llamado de Dios a separarse de los grupos paganos que vivían alrededor. Ellos entendieron, y a veces la obediencia, amados, a Dios requerirá tomar decisiones difíciles en cuanto a las relaciones o la participación en actividades. Y Jesús nos está llamando a un compromiso con Él. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que el seguirlo a Él implica un costo, un compromiso. Mateo 10:38 dice: si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Esto fue lo que Jesús dijo. Y seguir a Jesús es comprometerse con Dios. Es negarte a tu carne. El amor es un compromiso y el compromiso no es forzado. ¿Verdad que a nadie le gusta casarse con un arma apuntándote, verdad? No, uno se compromete por amor. El compromiso es amor. Y un compromiso siempre tiene sus beneficios. Un compromiso siempre tiene esos beneficios. Y cuando tú estás entero con Cristo, entero con Dios, obviamente, claro que sí, hay beneficios para tu vida, para tu familia, para tu futuro. Fíjate lo que dice Jesús: si te aferras a tu vida, eso significa, si solo te preocupas por tu vida, la perderás. Eso quiere decir las palabras de Jesús. Si solo te preocupas por tu vida, va a llegar un punto donde habrás puesto la escalera y habrás subido la escalera, y cuando estés en el último peldaño te darás cuenta que estaba recargada esa escalera en la pared equivocada. Eso significa: si solo te preocupas por tu vida, la vas a perder. Y este es aquel que dice: estoy bien así, no necesito tanto de Dios, yo soy mejor que otros, no estoy tan mal. Sí quiero seguirte, Jesús, pero solo transforma las áreas donde no me incomode tanto, Jesús. Jesús, creo en ti y te seguiré mientras no implique que mi vida esté en riesgo. Cuando nos preocupa más nuestra vida y no podemos depositarla en las manos de Dios, cuando las cosas no van bien, entonces nuestro compromiso con Cristo comienza a titubear. Seré comprometido, Jesús, mientras recibo yo lo que necesito, mientras recibo mi milagro. Y este pensamiento, iglesia, nos hace perder la vida. Se nos puede ir la vida y no disfrutar de lo que una relación con Dios y una devoción a Dios trae a nosotros. Es bueno tener milagros, es bueno tener la bendición, pero es mucho mejor tener al hacedor de milagros y al que bendice tu vida continuamente de tu lado. Oh, Jesús se enfocó no solamente en que las multitudes lo reconocieran. Él se enfocó en que las multitudes pasaran a un compromiso con Él. Y muchos, dice la Escritura, que se dieron la vuelta y ya no le siguieron. Multiplicó esos panecillos, esos peces en una multitud de arriba de 15,000 personas. Al día siguiente lo volvieron a buscar. ¿Por qué? Porque volvieron a tener hambre. ¿Y sabes qué les dice Jesús? Yo soy el pan de vida.
Yo soy lo que ustedes necesitan. Inmediatamente se dieron la vuelta y se fueron. Porque Jesús aclaró, más que una bendición momentánea que sacie tu vida en este momento, que alivie tu vida en este momento, tú me necesitas a mí, iglesia. Jesús estaba diciendo, tú me necesitas a mí. Yo soy el pan de vida. Yo soy el que sacia tu vida. Entregar tu vida es estar dispuesto a dar tu vida por causa de Cristo. Y esta persona es la que dice, he encontrado la vida. La he encontrado en ti, Jesús, y no pienso dejar la vida. No pienso dejarte, Jesús. Te doy mis planes, te doy mi futuro. Quiero que mi vida te sirva. Mi vida es tuya. Estoy dispuesto a dejarme guiar por ti. Te seguiré, Jesús, aunque no reciba respuestas. Suficiente respuesta me has dado en la cruz del Calvario. Porque ahí el Señor sació la interrogante de la humanidad. La mayor interrogante que haya existido en la humanidad. Ahí en la cruz se ha dado la respuesta. Esa cruz nos dice que Jesús pagó por nuestros pecados. Había una pregunta en el universo: ¿quién va a pagar por el que pecó? En la humanidad habíamos pecado. Y esa interrogante, ¿quién va a pagar? Jesús la respondió: yo la pagaré. Dale un aplauso al Señor. Él es nuestra respuesta. En Él somos saciados. En Él somos bendecidos. Amén, aleluya. En Cristo tenemos todo. Ahora, déjame decirte que un compromiso con Dios es procurar la santidad. ¿A qué me refiero con esto? Mira Nehemías 10:30. Dice, nos comprometemos, fíjate lo que dijo el pueblo, a no permitir que nuestras hijas se casen con los habitantes paganos de la tierra, ni a permitir que nuestros hijos se casen con sus hijas. Fíjate bien, iglesia, los mayores problemas de los que Dios los estaba guardando en este compromiso con Él no consistían en las diferencias étnicas con los pueblos paganos, sino en las diferencias espirituales profundas. El pueblo debía adorar al Señor exclusivamente y guardar sus mandamientos. Habrían de mostrar el carácter santo de Dios. Pablo le dice a los corintios en 2 de Corintios capítulo 6 verso 14, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Amados, nunca ha sido el propósito de Dios que su iglesia encaje con el mundo. No, nunca lo ha sido. Somos llamados a transformar el mundo en el nombre de Jesús. Jóvenes, señoritas, yo quiero decirles, esperen por el hombre, por la mujer que Dios tiene para ustedes, para que puedan encontrar esa unidad espiritual en su futuro matrimonio. Ahora, ¿cómo nos hacemos santos, iglesia? ¿Qué es procurar la santidad? Al ver toda la maldad a nuestro alrededor, en los medios de comunicación, tú y yo vemos la perversión existente. ¿Qué es ser santos? ¿Qué es procurar la santidad? ¿Será irnos a un cerro, apartarnos de todo? No, claro que no. Claro que no. Jesús no quiso sacarnos del mundo. Cuando Él oró en San Juan 17 dijo, Señor, te pido no que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Él quiere transformarnos en nuestra vida diaria para que nosotros podamos cambiar al mundo. La transformación que ha iniciado en ti desde adentro, entonces se va hacia afuera y así tú puedes ser una luz, tú puedes ser una voz en tu generación de restauración y de misericordia. Y para entender esto, yo quiero decirte lo que significa la palabra santidad en la Biblia. La palabra santidad es la palabra hebrea hadyosine,
que significa sagrado y pureza moral. No sé a cuántos de ustedes les gustan los programas de compra de casas y remodelación de esas mismas casas. A mí me entretiene tanto, ¿verdad? A mi esposa y a mí nos encanta, y más con unas palomitas y unos doritos, ¿verdad? Con salsita ahí, un domingo por la tarde, un sábado por la tarde. Y a mí me encanta cuando van estos cuates y compran una propiedad y la propiedad está cayéndose. Está así bien dañada, pero ellos inmediatamente que la compran pasa a ser de su propiedad y comienzan a trabajar, cambian la electricidad, cambian la tubería, se ve que empiezan a demoler algunas paredes y cuando termina, amados, oye, es la casa de tus sueños. Está bien padre y esos programas a mí me entretienen mucho. La casa cuando es comprada es sagrada porque es propiedad del que la compró. Eso significa, tú y yo somos sagrados para Dios porque fuimos comprados a precio de sangre. Él derramó la sangre en esa cruz para comprar su iglesia. Ahora, y el proceso de transformación es la santificación. Eso quiere decir santidad. El día que tú le entregas tu vida a Jesús, eres agradable para Él. Y tal vez tú dices, pero ¿cómo? Si todavía tengo estas tendencias, estos malos hábitos y soy alguien que no merece el amor de Dios porque es por gracia. Eres sagrado para Él. Tú ves a Pablo escribiendo la carta a los Corintios, inspirado por Dios, y les dice santos de Corintios. Y tú ves la carta de los Corintios y puros problemas. ¿Sabes por qué? Porque eran sagrados para Dios. Y en el proceso de transformación, en el proceso de la transformación, es lo que llamamos la santificación de parte de Dios. Dios quiere un pueblo en un proceso continuo de transformación, en la medida que está comprometido con Él. ¿Tú quieres ser transformado? Comprométete delante de Dios. Comprométete con Cristo, con tu Señor, con tu Salvador. La santificación es que Dios está dándole brillo a tu vida, sacando tu potencial al máximo. La santificación es la obra de Dios en tu vida, restaurándote. ¿Por qué, amados? Porque el pecado nos hace inservibles. El pecado nos hace inservibles en los propósitos de Dios, pero Cristo nos quiere ser útiles, nos quiere hacer útiles. Número uno, la religiosidad tiene un concepto del amor de Dios. Escucha bien, pero para ser santificado tú necesitas experimentar el amor de Dios. ¿Cómo nos hacemos santos? ¿Cómo procuramos la santidad? Experimentando el amor de Dios. Hay muchos que se dicen ser cristianos, pero no saben amar. Carlos Finney dijo lo siguiente: amor líquido me corría por todo mi cuerpo, lavando todo mi pecado, mi odio, cambiándome el corazón. Amor líquido. Qué interesante expresión de este teólogo, de este predicador del siglo pasado. Amor líquido. Es algo que no podemos explicar muchas veces con palabras, pero muchos de nosotros lo sentimos cada vez que lo buscamos. Es un bálsamo que quema nuestro interior, que ha cambiado las fibras de nuestro corazón, que quitó el egoísmo, que quitó la dureza, que está trabajando con nosotros. Permite que siga obrando, iglesia. Permítelo. Número dos, ¿cómo procuramos la santidad? Escucha bien, religiosidad es decirse cristiano y no respetar a las personas. Santificación es practicar el amor hacia otros. ¿Cómo? Respetando, no ofendiendo, respetando la identidad. Cuando no ves la diferencia de cuánto tiene una persona,
Cuando no ves el color de esa persona o de qué religión viene la persona, simplemente lo dignificas por lo que es. Esto es santificación. Cuando amamos a las personas no por lo que tienen y no por lo que hacen, sino por quienes son. Hay gente que trata mejor a los ricos, pero también hay pobres que tratan mal a los ricos, y hay ricos que tratan mal a los pobres. Entonces, santidad es tratar bien a la gente, es practicar el amor. Y tal vez tú digas, bueno, pastor, yo pensé que la santidad era obediencia. Claro que sí, pero mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué? Es amor. Entonces, cuando yo estoy siendo santificado, es porque yo estoy amando, perdonando. Y 1 Tesalonicenses 4:11, fíjate lo que dice. Pónganse como objetivo vivir una vida como tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Tranquilidad es abstenerse de meterse en las cosas de otros. Es ocuparse, ser productivos. Sabes, los religiosos andan buscando señalar el pecado de los demás y son perezosos en sus trabajos. Entonces la religiosidad se entretiene en los asuntos de los demás, pero la santificación es ocuparse en el crecimiento espiritual personal. Eso es la santificación. Y eso es lo que el pueblo, aquí en el capítulo 10 de Nehemías, estaba decidiendo. Mi casa y yo vamos a ser santos para Dios. Ahora, también había una adoración prometida. ¿Qué es comprometerse con Dios? Comprometerte a una adoración al único y merecedor de toda gloria, a nuestro Señor Jesús. La práctica de la adoración fue otra área en que el pueblo de Dios hizo este compromiso y, y era prácticamente guardar el día de reposo. Y era tan fundamental para la vida de Israel como el hecho de la creación. ¿Por qué? Porque Dios estableció esta pauta al descansar de su obra creacionista al séptimo día. Y ellos decidieron, vamos a guardar un día de reposo para el Señor. Y Deuteronomio 5:12 lo había establecido el Señor, que se guardara este día de la semana. Dice, guarda el día de descanso al mantenerlo santo, tal como te lo ordenó el Señor tu Dios. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, tus siervos y siervas, tus bueyes, burros y demás animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Todos tus criados y criadas deberán descansar igual que tú. Recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo poderosa. Por esa razón el Señor tu Dios te ordenó descansar el séptimo día. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el Sabbat debía guardarse como un día para adorar a Dios, disfrutar del descanso y ayudar a los demás, declarando la verdad de Dios. Esto era el Sabbat de la ley de Dios. Ahora, ¿cómo aplicamos hoy en día esta adoración en Cristo Jesús? ¿Cómo lo aplicamos? Mira, Hebreos 4:8, vamos a leerlo porque quiero explicar bien este punto. Dice, ahora bien, si Josué, ¿quién es Josué? ¿Quién era Josué? El sucesor de Moisés. Dice, hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear al mundo. ¿Quién es ese descanso prometido al pueblo de Dios? Es Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús tú descansas.
Tú descansas de tus obras, porque la salvación no es por obras, y tú descansas del pecado, y tú descansas de querer agradar a Dios en tus fuerzas, porque Cristo ya pagó, Cristo ya lo hizo por ti. Mismo Jesús dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Mateo 12:8 dice que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Entonces, entra al reposo de Dios en Cristo, iglesia. Si tú quieres vivir comprometido con Dios, tú entra al reposo de Dios en Cristo. Es donde tu alma descansa. Es donde puedes descansar de la culpa que te asedia. Es cuando puedes descansar del pasado que te atormenta en Cristo. Adorar a Jesús es apartar mínimo un día a la semana, adorar a Dios en unidad con su pueblo, descansando, meditando su palabra y ayudando a los demás. Esto equivale a adorar hoy con compromiso a Cristo Jesús. Ahora, luego la gente asumió compromisos importantes que podrían denominarse compromisos de mayordomía. ¿A qué me refiero? Prometieron cubrir las necesidades y la obra de la casa de Dios. Fíjate bien lo que dice. Dice que dan las primicias al Señor y con alegría se comprometen a cuidar del templo. ¿Por qué? Porque dar las primicias al Señor en el antiguo pacto encerraba un poderoso simbolismo. Escucha bien, iglesia. Las primicias no eran sencillamente lo primero que se cosechaba. Eran los productos de primera calidad, lo mejor que la gente tenía que ofrecer. Éxodo 23:19 dice: cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. No cocines a un cabrito en la leche de su madre. Al dar sus primicias en el templo, amados, fíjate bien lo que estaba pasando. Los adoradores no solo ayudaban a sostener la obra, sino que también demostraban su creencia que Dios es la fuente total de su provisión. El principio de las primicias se aplicaba también a otras áreas de la vida. La dedicación del Señor al Señor de los primogénitos de los hijos y del primogénito de todo ganado. Entonces, este simbolismo iba más allá. Esto constituía un recordatorio conmovedor, fíjate bien, del precio que se pagó para rescatar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Y aún más conmovedor, era un poderoso presagio, una poderosa profecía de la redención del pecado que vendría a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios estaba preparando a su pueblo para demostrarles este gran acto que vendría con Jesucristo. ¿Por qué, iglesia? Porque Cristo era lo mejor de Dios en esa cruz. Fue lo mejor de Dios. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Fíjate bien, si el pueblo estaba comprometiéndose a dar primicias, es porque Dios mismo da lo mejor de sí por su pueblo. Dios mismo dio las primicias en esa cruz. Dio lo mejor de sí en esa cruz. Dio lo mejor a su Hijo amado para lavar nuestros pecados, para limpiarnos, para perdonarnos, para restaurarnos. Entonces, un pueblo que se compromete, un creyente de Cristo Jesús comprometido, es alguien que va a dar lo mejor de sí mismo. Es alguien que va a entender que adoración no solamente es un momento durante el servicio, es toda la semana, es toda su vida dando lo mejor para Dios, su tiempo, su esfuerzo, sus recursos para Dios, para que el avance de la obra del Señor sea contigo y en tu familia.
Alguien que adora comprometido es alguien que entrega lo mejor de sí. Yo le pido al Señor que todos los domingos podamos adorar con un compromiso y que un espíritu de adoración esté en la casa del Señor. Porque si muchas veces no podemos apasionarnos en esos momentos tan especiales de la adoración, si muchas veces solamente estamos expectantes en la adoración, espectadores, perdón, y solo estamos viendo a ver qué pasa, cómo tocan los muchachos, si está bonito el canto, y pensamos que la adoración muchas veces es para nosotros, para sentirnos bien, pero se nos olvida que la adoración es parte de nuestro compromiso con Él, y es para Él. Es para Él, es para venir y presentar lo mejor de nosotros cada día que Dios nos permite hacerlo. Si me pueden ayudar, por favor, el piano y vale, por favor. Me ayudan con el piano y vale, por favor. Puedes ponerte sobre tus pies, iglesia. Estamos terminando la introducción del mensaje, no se creen. Me conmueve mucho cómo Nehemías, aquí en el capítulo 10, verso 39, redacta esto. Dice: todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Todos nos comprometemos. Hay un compromiso de Nehemías, del pueblo, con Dios. Iglesia, ¿de qué sirven los momentos emotivos sin un compromiso continuo? El compromiso cristiano es a la vez una decisión única y un proceso continuo. Es un proceso continuo, comprometidos con Cristo. Iglesia, tú y yo tenemos que desarrollar este compromiso con Dios, porque como empecé al principio, vuelvo a decirlo, hay mucho beneficio en un pueblo que se compromete con Dios. Meditando el Salmo 37, no pude encontrar un salmo más especial que este, que denotara cómo el compromiso con Dios trae un beneficio continuo. Salmo 37, verso 3. Lo voy a leer en la TLA, traducción del lenguaje actual. Dice: tú debes confiar en Dios. Dedícate a hacer el bien. Dedícate. Compromiso. Establécete en la tierra y mantente fiel a Dios. Establécete, mantente fiel. Compromiso, iglesia. Y dice: entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Entrégale a Dios tu amor. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará a tu favor. Di conmigo: compromiso conviene a mi casa. Compromiso con Dios conviene a mis generaciones. Compromiso con Dios conviene a mi vida. Él actuará a tu favor. ¿Tú crees que a Dios se le olvida un pueblo comprometido que lo ama, que lo adora, que procura la santidad? Salmo 37, verso 23. Cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a mantenerse firme. Da pasos de obediencia, iglesia. Da pasos de fe. Y la gracia de Dios te va a ayudar y te va a permitir mantenerte firme. Mira lo que dice: tal vez tenga tropiezos, pero no llegará a fracasar, porque Dios le dará su apoyo. Ni antes, cuando era joven, ni ahora que ya soy viejo, he visto jamás gente honrada viviendo en la miseria, ni tampoco que sus hijos anden pidiendo pan. Esto expresa lo que ocurre cuando yo me comprometo con el Señor. Cuando yo permito que mi decisión no solamente se quede en una emoción del momento, sino vaya más allá.
Esto ocurre cuando yo le puedo decir al Señor: Señor, toda mi vida yo he de adorarte. Los muros se habían levantado, Jerusalén estaba bendecida, había pueblo, había ejército, había organización, había presencia de Dios. Y Dios está cerrando Nehemías diciendo: comprométete, pueblo, comprométete, comprométete. Tú puedes ver a lo largo de la historia bíblica los hombres y mujeres que fueron transformados por Dios para transformar su generación. Los denotaba algo: un fuerte compromiso con Dios, un fuerte compromiso con buscarle a Él. Yo quiero que ores ahí en tu lugar, iglesia, y le digas: Dios, es contigo mi compromiso, es contigo, Señor, con nadie más. Quiero amarte a ti por sobre todas las cosas. Yo en esta mañana quiero comprometerme, Señor, a buscarte a ti, a buscar tu palabra. Oh Dios, cuántos beneficios si yo me dedico, si yo me establezco, si yo me mantengo fiel, si yo me mantengo firme, Padre, cuántos beneficios. Gracias. Yo necesito tu favor para mis hijos, yo necesito tu favor para mi matrimonio, yo necesito que proveas para mis necesidades, yo necesito todo de ti, Señor. Y en esa mañana nos comprometemos como pueblo tuyo y te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra que no vuelve a ti vacía, sino que está haciendo tu voluntad entre nosotros. Quiero que adoremos con este canto y habla con Dios, rindiéndole tu vida, rindiéndole todo lo que eres, en el nombre de Jesús. Cuanto más te busco, más de ti encuentro. Y al encontrarte, yo más te amo. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber, y al recostarme sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber, y al recostarme sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Levántale tus manos, iglesia, al Señor. Dile: Dios, te amo, Señor. Gracias por salvarme. Gracias por esa cruz, Señor. Gracias, Dios. Te busco, Gracias, más de ti encuentro. Y al encontrarte, yo más te amo. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber, y al recostarme sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz
profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que nos des la gracia de mantenernos fieles, Señor, fieles en el centro de tu voluntad. Padre, que nos ayudes a permanecer, Señor, en un compromiso contigo. Señor, que podamos mantenernos en tu presencia, en tu palabra. Tú has prometido que tú vas a añadir todo lo que nos haga falta. Oh Señor, que en el nombre de Jesús tú puedas encontrar en nosotros una iglesia, Dios, comprometida con la causa de Cristo. Señor, pone en nuestro corazón el deseo, el amor y la pasión de llevar este mensaje con compromiso en cada lugar en el que nos desenvolvemos. Que podamos ser una iglesia comprometida con tu causa, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Compromiso con Cristo, compromiso de buscarle, de apartarnos para Él, para santidad, para honrarle, para agradarle, en el nombre de Cristo Jesús. Amados, yo quiero terminar mencionando algo. Ahí en el último capítulo de Nehemías ora de una manera muy interesante, que quiero mencionarlo y sé que nos va a bendecir. Dice Nehemías 13, verso 14, dice: recuerda esta buena obra, oh Dios mío, y no olvides todo lo que fielmente he hecho por el templo de mi Dios y sus servicios. Y vuelve a orar en el versículo 22, dice: recuerda también esta buena obra, oh Dios mío, ten compasión de mí conforme a tu grande, inagotable amor. Y vuelve a terminar orando y dice, el último verso de Nehemías dice: recuerda esto a mi favor, oh Dios mío. ¿Podremos ser una iglesia, amados, con el corazón de Nehemías? Que podamos orar de tal manera diciéndole al Señor: Señor, recuerda el compromiso que he tenido con tu causa, con tu pueblo, con tu templo, con las cosas tuyas, y bendíceme en tu amor inagotable. Señor, recuerda mi servicio que he tenido por el pueblo. Recuerda, Señor, mi amor por tu pueblo. Recuerda, Señor, mi servicio incondicional. Recuerda, Señor, que trabajé en estos muros. Recuerda, Señor, que estoy aquí, Señor, firme con mi familia. Recuerda, Señor, que han pasado situaciones, ha habido desiertos, Señor, ha habido crisis, pero me mantengo firme. Recuerda eso a mi favor, Señor. Podremos orar de esa manera por el compromiso, amados, que tengamos por Cristo y por su causa. Yo creo que sí, el Señor nos dará la gracia para hacerlo. Dale un aplauso al Señor, porque Dios es fiel. Dios es fiel, y Él nunca olvidará tu compromiso con Él, con su obra, con su causa. En el nombre de Jesús, Él nunca lo va a olvidar. Gracias, bendito Señor. Gracias por reedificar nuestras vidas espirituales, por darnos propósito, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Yo quiero tomar un minuto por si alguien necesita a Cristo en su corazón. Si alguien se siente perdido, sin rumbo, el Señor viene a encontrarnos. El Señor viene a salvarnos. Jesús vino a salvar lo que se había perdido, y Juan 3:16 dice que hay vida eterna para todo aquel que cree en Jesucristo. Entonces, ese amor que Dios derramó en la cruz, al tú aceptarlo, al tú recibirlo, como dice la Escritura, todas las cosas son hechas nuevas. Somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Entonces ya tu pasado no te puede tormentar. Recibe a Cristo en tu corazón en este día. Dile al Señor: Señor, pido perdón por mis pecados. Te entrego mi corazón. Te rindo todo lo que soy, y declaro con mi boca que tú eres el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús.